fue un hombre que, a pesar de que cometió adulterio con Betsabé y se convirtió en un asesino porque mató a su esposo, él regresó a Dios. Y de ahí en adelante le vino un juicio de Dios impresionante. Dios no lo mata a David, aunque la pena capital era que hubiera muerto, tiene misericordia de él, pero sus hijos, su familia y sus siguientes generaciones sufrieron como ustedes no se imaginan, comenzando con Salomón, ¿verdad? Que sabemos que al final también las mujeres perdieron su corazón. Entonces, Dios no ve realmente la acción, sino la actitud del arrepentimiento. Del arrepentimiento, que nos volvamos a Él, que regresemos a Él. Dice el Salmo 51, ten piedad, oh Dios, de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más. O sea, era un proceso de limpieza el que David estaba consciente que necesitaba. Es cada día, lo vamos a ver al desarrollar la conferencia, es cada día que necesitamos diario estarnos lavando con la palabra de Dios. Porque vivimos un mundo contaminado y diario tenemos malos pensamientos. Diario decimos cosas que no debimos haber dicho. Diario tenemos algo de qué arrepentirnos, de actitudes, miradas, palabras, pensamientos. Entonces, mientras el cristiano va adquiriendo esta conciencia de que es diario nuestro contacto con Dios, de estarnos lave y lave y lave, mientras más nos lavamos, más crecemos, más crecemos, más crecemos, más visión tenemos, más fuerzas tenemos, más perspectiva clara tenemos, más entendemos a Dios, más entendemos la Biblia, más amor tenemos por los demás, porque eso es lo que produce la santidad. Y lo único que bloquea la santidad es el pecado. Vamos a ver que el que encubre sus pecados no puede nunca prosperar. Porque yo reconozco, dice el versículo 3, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La Biblia es muy clara en cuanto a que el cristiano no puede perder su salvación. Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá condenación. Ha sido librado de la condenación eterna, mas ha pasado de la muerte a la vida. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Verbos todos en tiempo pasado. Dice Romanos 8:1, ningún juicio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, la vida eterna que Dios nos ha dado, que es eterna, no recibimos una vida temporal de que, pues ahora yo soy cristiano y depende de que si me porto bien, entro al cielo. Y cuando llegue con Pedro allá al cielo, le voy a decir, Pedro, déjame entrar al cielo. Y me va a preguntar, ¿por qué te voy a dejar entrar? Y le voy a decir, porque fui salvo por la gracia, más me porté bien. Y me va a dar una patada que me va a regresar hacia abajo, ¿verdad? Porque si entramos al cielo no va a ser absolutamente
solamente por ninguna buena obra, más que por la pura gracia de Dios. Ahora bien, ya somos cristianos y que ya no vamos a tener buenas obras, claro que sí, pero las buenas obras que tengamos son el fruto de nuestra salvación. No son el medio. Yo no me estoy portando bien para ser aceptado por Dios. Yo no me estoy portando bien para que Dios me regale la salvación. No me voy de rodillas a la villa para que Dios se fije y me sane a mi hijito o para que regrese mi hija que se fue de la casa. Las buenas obras no son nunca para comprar el favor de Dios, ni mucho menos la salvación, sino que son el resultado de mi unión con Cristo. El pámpano, Juan capítulo 15, el pámpano que se une a la vid, al árbol, produce fruto. Así como una rama, si la cortas, no tiene vida la rama en sí misma, más que si está unida a la vid, al árbol. Así nosotros, separados de Cristo, nada podemos hacer. El fruto que damos, las buenas obras que hacemos, son el resultado de permanecer unidos en Cristo. Y esta permanencia es la que tenemos que mantener. El cristiano, cuando peca, va a sufrir grandes consecuencias. Repito, descartamos la pérdida de la salvación. Pero hay 5 cosas que el cristiano pierde cuando peca y no se arrepiente. Número 1, la pérdida de la comunión con Dios. El momento en que hay pecado en tu vida, aunque tú creas y viene el engaño que estás en comunión con Dios, estás separado de Dios. No eternamente en cuanto a tu comunión, ¿verdad? Ya vienes a la Biblia y no la entiendes, ya no tienes ganas de orar, no tienes ganas de juntarte con cristianos. ¿Por qué? Porque has perdido tu comunión con Dios. En segundo lugar, perdemos la paz de Dios. Una persona que vive en pecado no puede vivir en paz, a menos que se meta 4 ecuaniles, ¿verdad? O se beba la mitad de una botella de tequila. Entonces, la paz con Dios es el resultado, es el fruto del Espíritu. No es nuestro fruto, es el fruto que Él produce en mi vida por mantenerme en comunión con Él. En tercer lugar, perdemos el poder de Dios para testificar, el poder de Dios para vencer las tentaciones. ¿Por qué caí con este chavo en pecado? ¿Por qué regreso a fumar? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? ¿Por qué volví a transar a mi cuñado? ¿Por qué volví a transar a mi compadre? ¿Por qué en mi taller mecánico le vendí un carburador viejo en lugar de un carburador nuevo y se lo cobré como si fuera nuevo? ¿Por qué estoy siendo deshonesto en mi trato con mi prójimo? Porque vives en pecado. Pierdes totalmente el poder de Dios. En cuarto lugar, perdemos el gozo del Señor. Perdemos ese estado de tranquilidad que te levantas y todo está bien, todo está tranquilo. No tengo nada, mi conciencia está limpia. Me acuesto como un bebé, como un angelito. Me duermo tranquilo mis 8 horas, 10 horas diarias. Nadie me despierta y no me estoy despertando a cada ratito, porque ese gozo, esa paz, es el resultado de mi comunión con Dios. Y en quinto lugar, perdemos la protección de Dios. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Entonces, el momento en el que vives en pecado y pierdes la comunión con Dios, los ángeles se bajan de tu carro. Los ángeles abandonan la chimenea de tu casa. Si tienes hijos menores de edad, los ángeles abandonan la protección de muchos niños, porque sus padres, que somos los responsables, de acuerdo a 1 Corintios 7, de la protección espiritual de nuestros hijos, y no le eche la culpa a Dios. Ay, que Dios falta misericordia. ¿Qué culpa tienen mis hijos? No, Él no tiene la culpa. Eres tú el culpable, porque tú eres el responsable de tus hijos y de que tú lleves la santidad en tu casa para que tus hijos queden protegidos. Entonces, no le eche la culpa a Dios. Lo que sembramos tenemos que recoger. Muy bien. La condición
la condición divina para la medicina, para que podamos volver otra vez a restaurar esta comunión con Dios. Esa paz, ese poder, ese gozo, esa protección de Dios es decírselo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, fíjate lo que dice la Biblia, ¿por qué nos perdona? Porque Él es fiel, 1, 2, y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten con cuidado esto, teológicamente. Dios no nos perdona por nuestra chula cara. Dios nos perdona por dos razones. Hay un juicio establecido y tiene que haber bases legales para el perdón. En primer lugar, Dios es fiel al pacto bajo el cual nos encontramos. Hebreos capítulo 8, que nuestros pecados, verás, serán borrados y si los confesamos serán perdonados y no me acordaré jamás de tus pecados. Dios es fiel porque hizo un pacto contigo y conmigo. Es un solo pacto el que Dios ha hecho. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay más pactos en el Nuevo Testamento más que el pacto de sangre que primero hizo con Israel y del cual somos beneficiarios nosotros. Entonces, en primer lugar, Dios nos perdona porque es justo y en segundo lugar porque es fiel. O sea, Él es fiel a sus promesas y porque la sangre de Cristo ya fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a ver en primer lugar que la Biblia describe la condición del hombre pecador como perversa. Jeremías 17, versículo 9. La Biblia describe, estas bases van a ser importantes antes de entender cómo podemos levantarnos cuando caemos. La condición del ser humano es absolutamente enferma. Si le preguntáramos al 95% de las personas científicas, médicos, psiquiatras, psicólogos en el mundo, ¿tú crees que el hombre es más bueno o más malo? Y todas las personas que tú puedas consultar, inclusive con familiares tuyos, todos te van a decir, es que hay algo de bueno en nosotros. Somos más buenos, mira la Madre Teresa, mira los que hacen orfanatorios, los que hacen asilos, los que hacen esto, los que hacen peregrinaciones. El hombre siempre ha tenido religiones. Y la opinión y el diagnóstico del ser humano es que somos como San Crisóstomo, que hay mal en nosotros, pero no tanto. Y cuando venimos al creador del motor que traemos dentro, cuando vamos con el fabricante, que es Dios, que es el único que nos puede conocer internamente, ni Freud, ni Nietzsche, ni Sartre, ni un ateo, ni Marx, ni un médico psiquiatra, nadie puede saber cómo estamos construidos por dentro. El diagnóstico de Dios está en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Y esta palabra es chueco, torcido. Vamos por orden. Nacimos todos chuecos. Nacimos todos con la inclinación. Este es el camino de la santidad. Este es el camino de la justicia. Este es el camino de la verdad. Este es el camino que Cristo bajó del cielo a tratar de que siguiéramos. Antes de conocer a Cristo, cada quien estábamos en diferentes caminos, como ovejas perdidas, todos. En filosofías, en astrología, en ocultismo, en ateísmo, en silogismos, en tantas cosas, cada quien a su manera de ver la vida,
pues yo pienso que esto es lo mejor, yo pienso que aquello es lo mejor, esta es mi verdad. Buda tuvo su verdad, Zoroastro tuvo su verdad, Mahatma Gandhi tenía su forma pacífica de ver las cosas con los ingleses en la India, etcétera, etcétera. Todos tenemos una manera, una perspectiva de ver el mundo, pero de acuerdo a la Biblia, todos estábamos equivocados. Tuvo que bajar Dios del cielo en la persona de su Hijo para decirnos: yo soy el camino. O sea, cualquier ser humano, llámese como se llame la religión que tenga, si no es Cristo al que está siguiendo, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es que este camino me va a llevar a Ixtapan de la Sal. Aunque tú creas que ese camino está para Ixtapan para la Sal, consulta el mapa y ve que hay un solo camino a Ixtapan para la Sal, porque vas a acabar en Cuernavaca o en otro lado. Y cuando llegues al lugar equivocado, tu sinceridad no te ayudó. Entonces, hay caminos que nos parecen que son derechos. Pues yo creo que mi religión me salva. Y yo pienso esto, te contesta Dios: ¿sabes qué, periquito, perico, perro? ¿Sabes qué, Pancho, Pancholín? No me interesa lo que pienses. Tú comienza a interesarte en mi diagnóstico y en lo que yo te digo. Es lo que se llama someterse a las leyes de Dios, aceptar el diagnóstico de Dios. Somos una raza humana enferma de pecado. Chuecos nacimos, desviados de la verdad. En segundo lugar, por si fuera poco, dice la Biblia que este engaño se encuentra en el corazón. Y la palabra L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev, en el hebreo, que se tradujo corazón, abarca 4 cosas: los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. A ver, apúntalo. Siempre que veas en la Biblia el corazón, está hablando de los sentimientos, de la voluntad, de las emociones y de el intelecto. En otras palabras, nuestros sentimientos desde que nacimos son engañosos. Me voy a casar porque se parece a Brad Pitt. Me voy a casar porque se parece a tal artista. Me voy a casar porque trae un convertible. Me voy a casar porque es político. Me voy a casar porque mi jefe me va a subir de sueldo o me voy a convertir en amante de él. Todo absolutamente es engañoso en nuestros sentimientos. Escúchenme, si nosotros como cristianos anteponemos los sentimientos a la palabra de Dios, estamos reprobados. Si tu hijo de 18, 19 años de edad llega con marihuana a tu casa y tú tienes otros hijos menores de edad y a tu hijo no le dices: ¿sabes una cosa, Pepito? Que la próxima vez que tú introduzcas droga a esta casa, agarras tu maleta y te pintas y te pongo en la carretera. Y llega, ¿verdad? Ay, pero qué falta de misericordia. Mi Pepín, ¿qué le va a pasar en la carretera? Si tú antepones los sentimientos, porque la Biblia dice que echemos fuera al rebelde de la casa, y tú vas a aceptar aquí porque si no le vas a dañar a tus hermanitos y vas a contaminar a tus hermanos con la droga. Y aquí mientras estás aquí en la casa, la respetas. Y si no te gusta, agarras tu maleta y te vas. Y es mejor encontrarlos en la cárcel o encontrarlos en un hospital a nuestros hijos, entregárselos a Dios, como hizo los padres de Moisés. Lo pusieron en una arca chiquita, en un río lleno de cocodrilos, en el río Nilo. Pero la fe de estos padres hubiera dicho: ay, no, mijito, los cocodrilos se lo van a comer. No, Señor, lo entregamos en tus manos, confiamos en tu misericordia y confiamos en tu Hijo, ¿verdad? Pero salva a nuestro hijo. Y ahí lo entregaron al mundo. Y el Dios, en la providencia, la hija del faraón, recogió a Moisés y lo educó en Egipto. ¿Cuál fue la más grande prueba de Abraham? ¿Cuál fue la más grande prueba de Abraham, el padre de la fe? ¿Cuál fue? Sacrifica a tu hijo. Dios no quería que lo sacrificara. Dios quería el sacrificio de los sentimientos y las emociones
de Abraham por su hijo y que no lo antepusiera ante Dios. Y cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, y él levantó el cuchillo, Génesis 22, para matarlo, llegó un ángel y le detuvo la mano y le dijo, ahora veo que temes a Dios. ¿Y saben qué es lo que se usa en el hebreo? Yahweh Jireh, el Señor proveerá. En otras palabras, cuando nosotros sacrificamos nuestros sentimientos y nuestras emociones por obediencia a la palabra de Dios, Dios nos provee de la solución, de la sabiduría para poder seguir viviendo. Y es lo que le he dicho yo a todos mis pastores, los pastores, y les digo a todos los pastores que nos ven por televisión, nunca tengamos temor de llevar a cabo una decisión basada en la Biblia por el miedo a la gente. ¿Me van siguiendo? Que el temor a la gente no nos impida correr a un adúltero de la iglesia, o que no nos impida tomar una decisión drástica en la iglesia por el al qué dirán. Porque dice en Deuteronomio capítulo 1, el juicio es mío, dice el Señor. No solamente estamos diciendo lo que la Biblia dice, el juicio es de Dios, no es de nosotros. Nosotros hacemos que se cumpla el juicio, somos el poder ejecutivo de Dios, pero Él es el poder legislativo, Él es el que ha legislado las leyes. Y tenemos que llevar a cabo lo que Dios dice, con mis hijos, con mi esposa, con la gente. Y cuando lo hacemos eso, Dios provee. Dios nos respalda, Dios nos fortalece, Dios nos premia, Dios nos bendice. Porque somos más fieles a Él que a la gente. Porque el que tiene temor de la gente no tiene temor de Dios. El que tiene temor del diablo no tiene temor de Dios. El que tiene temor de las circunstancias, los terremotos, los tsunamis, no tiene temor de Dios. A Dios sea nuestro temor por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces aquí en Jeremías 17:9, la Biblia describe que hay un engaño desde que nacemos. Y ya que somos cristianos, este engaño persiste. Si no persistiera, porque hay pastores que caen en adulterio, o pastores que cometen fraude, o cristianos que se fueron con otra señora y tenían 15 años de ir a la iglesia. Si no hubiera este engaño, ya seríamos querubines perfectos. Pero ya siendo cristianos, este engaño persiste. Pero ahora tenemos una luz para que nos pueda iluminar el Espíritu Santo y decirnos que estamos mal. Y esto es lo que se llama la convicción de pecado. Y para eso nos dio Dios al Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo nos puede convencer de pecado. Yo puedo regañar a un hermano y decirle, eres esto y esto y esto y esto. Pero si el Espíritu Santo, lo que yo digo, no lo aplica y no lo convence a él, mis palabras se las lleva al viento. Porque es finalmente el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado. Juan capítulo 16. Entonces, la condición del hombre es tremenda. Y dice la Biblia, esta condición es más que cualquier otra cosa. Y además, y aquí es lo más importante de todo, dice Jeremías 17:9, y perverso. Esta palabra es la clave. Esta palabra, anás, así como suena en el latín y en el castellano, anás, que es la palabra hebrea, significa incurable. La condición del ser humano, de acuerdo a este libro, damas y caballeros, santos de Dios, es incurable. Y entonces, como hemos descubierto a través de la historia que algo está mal con nosotros, Marx le llamó la lucha de clases, Sigmund Freud no es un problema del medio ambiente y la sexualidad infantil, William Shakespeare, el escritor inglés, es un defecto trágico de la humanidad. Y todos hemos estado de acuerdo en que tenemos un problema dentro de nosotros de maldad, pero no sabemos qué cosa es, porque es incurable. Y entonces inventamos las religiones. Virgen de la Macarena.
Y entonces está el judaísmo, el sintonismo, la ciencia cristiana, el mormonismo, el budismo, el catolicismo romano, protestantismo, bla, bla, bla. Hay cientos de religiones. ¿Qué son las religiones? Son intentos, inventos de nosotros. Él dice que este camino es al cielo, él dice que este camino es al cielo. El gordito Buda dice que no, que es el sufrimiento. Los mormones dicen que somos dioses. Y cada quien tiene su manera de interpretar las cosas. Y cuando venimos a Cristo, Él viene a traernos no una religión, nos viene a traer la vida. La vida eterna. Viene a inyectarnos otra vez y a curarnos de esta situación que ni los ecuaniles, ni la psicología, ni alcohólicos anónimos, borrachos anónimos, marihuanos anónimos. Ahora, ¿saben cuáles son los nuevos anónimos? Los iPhones anónimos. Ahí están, ya es una adicción. Yo he llegado en mi casa a decirles a mis hijos, en el desayuno, en la comida y en la cena, esos aparatos del iPhone lo ponen en la mesa y aquí no va a estar la comida y dale, y se acuestan y dale, y vamos al avión y dale. Y hay adultos que ya están también así, adictos a eso. ¿Sabes qué pasa cuando que creas esa adicción? Te haces una ligadura de alma con la persona con la que necesitas estar en contacto y es tan urgente tu necesidad de estar en contacto con esa persona que abandonas la realidad. Te comienzas a desconectar del mundo real. Y ya estás es como la televisión, ¿verdad? Todo es bueno, pero no es extremo. Y vean cómo todo lo convertimos. La televisión no es mala. Vean lo que hemos hecho con la televisión. El internet no es malo. Vean lo que hemos hecho con el internet. 15 millones de sitios pornográficos. El iPhone es una maravilla. Pero miren lo que estamos haciendo con el iPhone. Ya es todo lo llevamos al extremo. La bomba atómica detuvo la guerra mundial y que se iba a estallar el mundo, ¿verdad? Y se convirtió para seguir aventando más bombas. La fisión nuclear del átomo, lo que descubrió el doctor Enrico Fermi y Oppenheimer, bombardear un elemento de uranio 235 y plutonio y producir una reacción en cadena. Y Einstein dijo, el día que hagamos eso lo vamos a usar para matarnos entre nosotros. Todo lo usamos para el mal. Todo lo hacemos mal. Las fiestas no son malas, pero son malas las orgías. El sexo es precioso, pero dentro del matrimonio nada más. Una copita de vino es el mejor antioxidante que existe en el mundo contra las enfermedades del corazón, pero no te tomes la botella de vino entera. Todo abusamos y es lo que la Biblia verá. Cuídense de los excesos de todo. Porque todo lo llevamos hacia un lugar tremendo. La única medicina para la situación y la condición incurable del ser humano es la sangre de Cristo. Es el mensaje del Evangelio. Es lo que tenemos que comunicar a tus hijos, a tu esposa, a tu madrina, a tu cuñado, a tus amigos. La sangre derramada en la cruz es la única medicina para sanar tu condición con la cual tú naciste y con la cual yo nací. Es incurable nuestra situación. Ni la religión, ni los sacrificios, ni irte a la villa, ni aunque te cuelgues de los pies en el almendro de tu casa y se lo ofrezcas a Dios en sacrificio, y vendas tu casa, hagas lo que quieras, solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si no fuera así, ¿para qué murió Cristo? Pregúntaselo a cualquier teólogo, a cualquier persona de cualquier religión. Si no es la sangre de Cristo la medicina, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Oh, mis niños, hubiera dicho Dios, mis chiquilines, mira, tú portan bien en esa religión. En el budismo estás bien, pero te portas, obedeces al panzoncito de Buda, ¿verdad? Y si sigues esa religión, también sigue estos, y cada quien su religión, y todas las religiones llevan a Dios. Sin embargo, la Biblia dice, no hay más que un solo camino a Dios, Jesús.
Esto es radical, damas y caballeros. Por eso nos tachan, y a mí en los debates que tengo en la televisión con ateos y con comunistas, me tachan de intolerante. Es que el doctor Alducin es un intolerante. Él nada más se aferró a un solo camino. Pues si no es un solo camino, les contesto, Cristo ha sido el psicópata, psicótico, paranoico, el epíteto que tú le quieras calificar a Jesucristo, el mentiroso más grande que la humanidad ha conocido, porque Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Por qué? Porque la gente cree que hay muchos caminos a Dios, que muchos caminos a Roma, y no hay más que una carretera a Roma. Entonces estamos perdidos, creyendo, engañados. Es el engaño con el cual nacimos, el cual nos ha hecho apartarnos de Dios y hacernos creer que estamos bien en lo que estamos nosotros siguiendo. Necesitamos que Cristo venga a nuestra vida y nos diga, yo soy la luz del mundo. Si tú me sigues, vas a salir de las tinieblas. En segundo lugar, no solamente nosotros necesitamos entender esta condición con la cual nacimos, sino que nosotros hemos sido lavados de la condición con la cual nacimos, ya por lo cual si morimos no somos condenados, pero mientras vivimos nuestras obras van a ser calificadas en esta vida y en la otra vida también. Dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 27 que cuando la iglesia comenzó a propagar este mensaje de las buenas noticias de que el evangelio contiene la medicina para la salvación del ser humano, los discípulos de Jesucristo, versículo 36 al 38, el apóstol Pedro, en su primer mensaje, les dice la condición para ser curados. Sepa pues, Hechos 2, 36 al 38, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Cristo y Señor, o Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, ¿qué produjo en ellos esta tristeza? El Espíritu Santo que había sido derramado en Pentecostés. Esto es, horas o minutos después de Pentecostés. Al oír esto, se compungieron como tú ahorita. Necesitas comenzar a sentir en tu vida tristeza por tu condición en la que estás viviendo, de pecado. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, querían hacer algo, alguna buena obra. Nos vamos a la villa hasta el Muro de los Lamentos, o nos vamos de rodillas hasta Roma si quieren. ¿Qué haremos? La gente siempre está queriendo hacer algo para poder ser sanado. Pedro les dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de la condición con la cual nacieron, para perdón de los pecados. Y recibirán entonces, cuando te arrepientas, entrará Cristo en la forma del Espíritu Santo a tu vida, y el Espíritu Santo dentro de tu vida va a comenzar, usando este libro, la Biblia, a darte luz entre el bien y entre el mal, entre lo que le gusta a Dios y no le gusta a Dios. Muy bien, nos tenemos que concentrar en la palabra más importante, porque es la palabra que los cristianos que han caído necesitan seguir usando. El cristiano ya nacido de nuevo necesita, escúchame, necesitamos todos los días arrepentirnos de algo o de alguien. Vamos a entender qué es la palabra arrepentimiento etimológicamente en primer lugar. Es la palabra meta
metanoia. ¿Cómo suena? Metanoia con N en el griego. En el hebreo es la palabra S-H-U-W-B de burro. Shuf. Y en el griego, metanoia. ¿Saben qué significa la palabra metanoia? Meta es una palabra que significa más allá de. Ya viene la palabra metatauta, más allá de aquello. Metafísica, más allá de la física. Meta, más allá de. Y noia es mente. De ahí viene la palabra nous en el griego, mente. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cambiar nuestra manera de pensar. En resumidas cuentas, ir más allá de nuestros pensamientos y enfocarnos en los pensamientos de Dios. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Él no piensa como nosotros. Y cuando yo me arrepiento, estoy aceptando que ya no quiero pensar lo que yo pienso que está bien o que está mal, sino que me apego a lo que Dios me dice. Tus pensamientos me dicen, Señor, que si me encuentro una pluma en la iglesia, en el suelo, y me lo levanto y le digo, vénganos a tu reino, o una cartera en el aeropuerto, y no voy y la llevo a la oficina de American Airlines o de Aeroméxico, porque ahí trae la credencial del que la perdió. Y los pequeños detalles, si tú dices que eso es pecado, yo le tengo que llamar pecado. Porque la palabra confesar significa ponerte de acuerdo con Dios que lo que Él llama pecado es pecado. Es la palabra griega homologeo. Decir lo mismo o hablar lo mismo que dice Dios. Dios dice que esa plumita, aunque sea insignificante, si no voy con un pastor, esta pluma la encontré tirada ahorita afuera, tiene que pertenecerle a alguien. ¿Cómo que vénganos a tu reino? Entonces voy con el pastor y el pastor desde aquí, ¿verdad? Ahí está pluma, ¿verdad? O tenemos una pluma, dígame cómo es, porque van a venir como 10 coyotes, ¿verdad? Luego. Eso es, pero la iglesia no crea que somos puras ovejas. Aquí, ¿verdad? Hay mucho coyote también, mucho lobo. No quiero decir este y este y este, ¿verdad? Pero Dios sabe quiénes. Pero no todos somos ovejas, entiéndanlo, no todos somos querubines en la iglesia. La iglesia es un lugar que está infiltrada y solo Dios sabe quiénes son las ovejas, quiénes son los lobos y los coyotes. Entonces, estos detalles son importantes porque tenemos que decirle, Padre Santo, esta pluma, yo pienso como tú piensas, tú le llamas robo, en menor escala o en mayor escala, esto es robo. Y yo, Señor, no quiero una mala conciencia. Voy con el pastor, devuelvo la cartera, en fin, en tantas cosas. Tengo un taller mecánico, quiero que me le cambie el acumulador a mi carro, la bomba de gasolina, yo soy cristiano, pues claro, ¿verdad? Y si le digo, pues fueron 350 pesos de la bomba de gasolina, y el dueño del carro no sabe de bomba de gasolina ni qué bomba de gasolina le pusiste, pero le pusiste una usada. Le pusiste una usada y se la cobraste por nueva. ¿Qué significa esto? Transar. ¿Cómo se llama esto? Defraudar a la persona, a tu prójimo, porque en Cristo dio su vida en la cruz. Dios te dice diezma y das tus limosnas. ¿Qué estás haciendo? Robando a Dios. Pero cuando te cae la conciencia de Dios y dices, Señor, lo que tú dices, yo lo creo, pienso como ti, aquí está mi diezmo, el 15, el 20, el 30%, no podemos engañar a Dios. Y mientras no tengamos esa conciencia y ese temor de Dios, no es cierto que estamos arrepentidos. Pues mi novio, hermano pastor, fuimos a ir al cine, ¿y qué cree, hermano? Así llegó una muchacha el otro día, ¿qué pasó, Lupita? Pues comenzó con un dedito y con la mano llegó y comenzó y cuchi por acá, y al ratito, ¿verdad? Lo tenía arriba de mí en el cine. ¿Y qué hiciste? Bueno, pues pues sentí bonito, me dice ella. Ok, pero vengo con usted, me dice esta muchacha, no dice a mi esposa y a mí, vengo con ustedes porque no pude dormir, siento que es pecado y que no voy a seguir así. Ok, ¿qué vas a hacer ahora? Si estás arrepentida y sabes que es pecado y Dios no va a bendecir esa relación con tu novio, entonces vas a ir con tu novio y le vas a tumbar los dientes.
Y le vas a decir, si yo salgo contigo y tú me pones otra vez las manos, sabes una cosa, no me quieres, porque dice en 1 Corintios 13 que el amor no es indecoroso. Esa no es pasión, no es Pancho Pancholín, esa no es amor que me tienes, es pasión por mi cuerpo y por mi vida. Y yo no si no eres responsable, ser el padre de mis hijos el día que me embaraces, ¿verdad? No vas a ser responsable tampoco de mi futuro. Entonces no permitas que te toque nadie hasta que tú te cases. ¿Por qué? Porque es pecado delante de Dios. Y después por eso crecen las pancitas. El arrepentimiento es dejar de hacer, cambiar mi manera de pensar y poner una barda de protección. Que cometí adulterio con mi secretaria. ¿Estás arrepentido, don Pancho? Sí, estoy arrepentido. Córrala. Córrala. Viene la esposa. Oiga, pastor, mi esposo se acuerda que dijo que estaba arrepentido de que su secretaria pues la sigue teniendo el cínico este. Y con nosotros, sí, oren por mí y sáquenme el chamuco de adulterio. Si no tomamos cartas en el asunto, y si eres una persona, por ejemplo, que eres alcohólica o que estás obesa y pasas por una panadería, la panadería y te quedas allá afuera de la panadería viendo las conchitas y todo ahí 15 minutos, ¿estás pecando? ¿Te estás torturando? ¿Estás? ¿Para qué las ves? Es lo mismo, ¿verdad? Que ir a la playa, bueno, vamos a la playa, ¿quién no ve bikinis? Digo, por todos lados hay bikinis. Nadie llega a la playa así con una antifaz, ¿verdad? Ni San Crisóstomo. Ok, llegamos a la playa, pero sabemos, ¿verdad? Que no podemos estar así. ¿Por qué? Porque ya estamos pecando, güey. Ya viste el bikini, pues ya ni modo, ¿verdad? O la arena y por aquí, por allá, esto y el otro. Y comienzo a pensar en Aladino y la lámpara maravillosa. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta. El que le dice a Dios, Señor, esa pluma, esa mirada, esa acción, esa trance en mi taller mecánico, esa revista que compré, cuando tú le dices a Dios y te pones de acuerdo que en lo que tú hiciste o en lo que tú pensaste está mal, eso es la confesión de pecado. Y entonces te va a llevar a decirle, Señor, lávame con tu sangre, y el que confiesa sus pecados alcanzará prosperidad y será bendecido y perdonado por Dios. Y vivirás en paz, sin temor del mal. Porque repito, el momento que vivimos en pecado, nos va mal en la vida. Yo les puedo decir a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes no la levanten? ¿Cuántos de ustedes levanten la mano, quieren ser felices y que les vaya bien en la vida? Alguien tendría aquí que estar loco para que me dijera, yo no, yo quiero que me vaya como la fregada en la vida. Todos levantarían la mano. Ok, en la segunda pregunta, si quieres que te vaya bien en la vida y quieres ser feliz, vive en santidad. La santidad es la única manera de que Dios nos bendiga y nos vaya bien en la vida. La santidad está unida a la felicidad, a la paz, a la tranquilidad, a la esperanza, a la seguridad interior, a avanzar, a continuar en la vida, viviendo la vida que Dios quiere. Y el pecado es la causa de los sufrimientos, amarguras, sufrimientos, rencores, malicias, envidias, idolatrías, adulterios, fornicaciones. El pecado es la causa por la cual Cristo muere y paga por ellos en la cruz. Porque nos ama Dios, nos quiere bendecir Dios. Y si no tenemos conciencia de esto, jamás entenderemos el perdón de Dios. Ahora sí vamos al Salmo 51 y vamos a ver algunos puntos que David resalta en la confesión de pecado. En el Salmo que él escribió
cuando él reconoció su pecado delante de Dios. Cuando un cristiano peca, 3 cosas va a usar Dios. Apúntalas. En primer lugar, Dios nos disciplina, y la disciplina involucra 3 cosas. En Hebreos 12, del 3 al 15. No vamos, apúntalo, no vayamos, pero vamos a ver. 3 cosas involucra la disciplina. Número 1, nos reprende a través de la Biblia. O sea, Dios usa las palabras. Todos ustedes en esta mañana, y los que nos ven por la televisión, están siendo exhortados, reprendidos de sus pecados, que solo Dios sabe cuáles son en tu vida. Dios está usando ahorita la Biblia. En segundo lugar, si tú no respondes a las palabras habladas de la persona que te exhorta, te va a disciplinar. La palabra disciplina viene de la palabra paudeo, de donde viene la palabra pedagogo o pedagogía. Paudeo significa formar el carácter. ¿Y qué va a usar Dios para formarte el carácter? Te va a azotar. Dios, al que recibe por hijo, disciplina y azota. Esa palabra mastigo en el griego significa un dolor físico. Dios va a usar algo que te duela. En otras palabras, físicamente. Les voy a explicar cómo funciona esto. En el Salmo 32 dice así: no sean como el caballo y como el mulo, que tienen que ser sujetados con freno, porque si no, no se vuelven a ti. Y estudiando yo el freno de los caballos, además me gustaba mucho montar a caballo cuando vivía en un rancho. El freno del caballo es un fierro con un puente que se les mete aquí a los caballos, y cuando tú le jalas las riendas al caballo, ese puente se le encaja en el paladar, y no se imaginan el dolor tan espantoso que le causa al cuaco, al caballo. Entonces el caballo, al sentir el dolor, se para. Pero si tú le dijeras, cuaco, 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 párate, párate, no habría ni se jalar de las riendas, ¿verdad? Porque entendería por las palabras. Pero al caballo hay que aplicarle dolor para que se pare, jalarle la rienda. Y él asocia el dolor con la obediencia. Dios te dice, ¿quieres que aplique el mismo método en tu vida? ¿Quieres que acabar en el hospital para que aprendas, o en una ambulancia, o en la cárcel, para que entiendas cuando estés doliendo y sufriendo y te digas, ¿por qué hice esto? ¿Qué tonto fui? ¿Por qué no aprendí? Bla, bla, bla. ¿Quieres entonces atravesar ese procedimiento del dolor porque no quisiste oír a mis palabras? Pero sabes una cosa, dice Dios, te haré entender por las buenas o las malas. Ningún cristiano nos le escapamos a Dios. Y yo he pasado la disciplina de Dios hace muchos años y muy fuerte en mi vida. Y quiero decirles algo, no quiero volver a estar bajo la mano pesada de Dios en mi vida. Nunca, jamás. Porque cuando su mano descienda sobre nosotros, nos aplasta y nos hace así como el polvo. Y así me hizo a mí, así, contra el piso. Me molió totalmente todo lo que podía hacerme así. Y no quiero que jamás vuelva a suceder eso en mi vida. Pero Dios lo hace por su amor. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Y dice el versículo 4, contra ti he pecado, he hecho lo malo contra ti. Número 1, David reconoce su pecado abierto delante de Dios. Hoy tú tienes que hacer lo mismo, Señor. Reconozco que la forma de mi noviazgo y como nos estamos manoseando mi novio y yo es pecado. Hasta que tú no digas eso a Dios, es pecado y no lo quiero hacer, no eres perdonada, no eres perdonado.
Reconozco que esa secretaria, si sigue en mi oficina, me la voy a llevar a Cancún. Reconozco que si sigo en los puestos de periódicos, viendo las revistas, una y otra, y el Maxims y el Playboy, etcétera, etcétera, voy a acabar comprando una. Pues sí. Si me sigo en la panadería con las conchas, vean, me voy a acabar llevando los cuernitos. Por favor. Eso se llama tentar a Dios. Si sigo con la pornografía, si hay programas pornográficos de las 10 a las 11 de la noche, a esa hora me desconecto mejor y apago la televisión y ya no tengo la tentación, y me va a venir la tentación 2, 3 veces, pero si la venzo la tercera y la cuarta, tengo la fuerza para vencer la quinta, y se fue de mí ese espíritu de inmundicia de mi corazón. Dios quiere que tomemos en serio el pecado, que tomemos en serio el pecado, porque es la causa de toda nuestra ruina y de toda nuestra tristeza. En segundo lugar, dice David, el versículo 6, he aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Reconoce, ¿verdad, David? Y reconócelo, que mientras tú estés en esta situación, no puedes tener comunión con Dios, porque Dios ama la comunión en lo íntimo, en lo profundo de nuestro corazón, cuando nos hincamos a orar. Ay, Señor, te pido que me vaya bien el trabajo. Hermano, ore por mi hijo. Le pido un matrimonio. No te va a decir Dios, no te contesto nada. Aunque oren 10 pastores por ti. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay pecado. No te has arrepentido de eso que te dije que te tenías que arrepentir. En tercer lugar, versículo 8. Él pide volver a experimentar el gozo y la alegría de la santidad. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado nos enferma. El pecado es como una planta sin agua. Cuando dejamos de tener el riego de la Biblia en nuestra vida, nos comenzamos a secar. Y el pecado nos seca, nos marchita el pecado. Y andas así en la cara de... Hola hermano, ¿cómo está? Ya no. Hola hermano, ¿cómo está? A su nombre, gloria, aleluya, gloria a Dios en el nombre de Jesús. Se nota luego un cristiano marchito, seco, ¿verdad? Hay algo, ya no tiene vida, ya no tiene la fuerza, no tiene el brillo en sus ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo en su vida. Y es lo que perdemos, el gozo de la salvación, el gozo de experimentar con Dios. En cuarto lugar, versículo 13, le dice David, en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No es hasta que restablecemos la comunión con Dios que podemos volver a testificar de Cristo. ¿No es verdad? Por eso tienes una semana, 2, 3 semanas que a nadie ni te atreves a hablarle a nadie de Cristo, porque estás atormentado por tu conciencia sucia que te dice que estás manchado delante de Dios. Perdemos el testimonio a los demás. Versículo 15 al 17 reconoce que no hay sacrificios sin un espíritu contrito y quebrantado. Los sacrificios de Dios, versículo 17, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es el quebrantamiento? Es cuando agarras algo y lo aplastas. Es cuando tú agarras algo y lo machucas, lo haces pedazos. Siéntete en esta mañana, en esta tarde, ustedes por la televisión también, siéntanse a través de la influencia del Espíritu Santo quebrantados. ¿Qué es la fe? Con signos de interrogación. Y vamos a tratar de desarrollar este tema que considero que tal vez es de lo más importante que existe elementalmente en la doctrina cristiana para poder comprender qué es la fe. La diferencia entre creer
simplemente, o la simpleza de la credulidad y la fe bíblica, que son totalmente opuestos. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. Esta palabra imposible significa que no existe ninguna otra manera de agradar a Dios. Ya sea que cuando yo obedezco el mandamiento, maridos, amen a vuestra esposa, la amo porque por la fe que Dios me ha puesto y me ha dicho que yo tengo que hacerlo. Si mi motivación no es la fe, no sirvo. Cuando yo doy dinero a la obra de Dios, tiene mi motivación que ser por fe, agradando siempre a Dios. Amo a mi esposa porque quiero agradar a Dios. Amo a mi esposo porque quiero agradar a Dios. Doy porque quiero agradar a Dios. Siempre, siempre la fe tiene que estar detrás de nuestras acciones. Y si la fe no está detrás de nuestras acciones, no estamos agradando a Dios. Es imposible. La palabra imposible, insisto, significa que no hay posibilidad alguna de agradar a Dios de otra manera. Fíjense qué importante es esta conferencia. Y a continuación dice el Espíritu Santo, porque es necesario, o es implícito, que el que se acerca a Dios, ¿cómo nos acercamos a Dios? Creyendo que Él existe. Si tú te pones hoy en la mañana a orar, Señor, te pido por mi hija, mira que tiene 3 días que se fue mi hija. Oh, Señor, no tengo trabajo. ¿Tú crees que te estás acercando a Dios con fe? Bueno, primero tranquilízate, cálmate, tómate un chocho tal vez, ¿verdad? Para que te aplaques. Pero en un estado emocional donde estás, Señor, por favor, etcétera, etcétera, es como si dijeras a Dios, tú no puedes, Señor, contestarme. Estoy lleno de aflicción y tú no puedes realmente contestarme. Pero yo me acerco a Dios y le digo, Padre, te doy gracias porque mi hija está en tus manos. Te doy gracias porque el trabajo que tengo por delante está en tus manos. Y gracias, Padre Santo, porque descargo mi corazón y al levantarnos de la oración, creemos que Dios nos escuchó. Pero si tú te levantas después de orar, con la misma aflicción, con la misma tensión, con el mismo estrés, con la misma ansiedad, vuélvete otra vez a hincar, porque no has agradado a Dios. A través de la oración, cuando nos acercamos a Dios, tenemos con nuestra acción, después de estar en la presencia del Rey, creer que realmente Él nos ha escuchado. Y además hay que creer otra cosa, que Él es galardonador. O sea que Dios nos va a recompensar todo vaso de agua que nosotros demos. Un simple vaso de agua a cualquier persona en el nombre de Jesús. Dios no es olvidador ni deudor para olvidar lo que Él nos tiene que dar, para bien o para mal. Muy bien, vamos pues en el versículo 1 a tratar de encontrar alguna definición que nos ayude a sentar nuestras bases de qué es la fe para comenzar a construir arriba del versículo 1. Es pues la fe, la certeza. La palabra upostasis, que se tradujo certeza, es sustancia. La fe es una sustancia, es algo real, es una seguridad. ¿De qué cosa? De algo que viene. De algo, no de algo que tienes ya. Porque si lo tienes ya, ya no es fe. Entonces la fe está relacionada con el futuro. Siempre, siempre con algo que no tienes y que viene. Y que tú tienes que estar seguro que viene. No tengo trabajo ahorita, tengo 3 días sin trabajo, 2 semanas sin trabajo, pero Jehová es mi pastor. Como decía mi esposa hace unos momentos, declaro que soy tu hijo, que nada me faltará. Yo voy a mantener mi paz. Mi hijo se fue, mi hija se fue, no tengo trabajo, pero yo tengo la seguridad, la certeza que aunque no lo tengo ahorita, aunque no veo ahorita a mi hija que se componga, ni mi hijo que se componga, y aunque no veo ahorita prospectos del trabajo, lo creo, lo tengo seguro porque tú lo has dicho.
no he visto justo desamparado a su descendencia que mendigue el pan. Yo sé que tú me vas a dar el trabajo, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. ¿Por qué? Porque así lo dice tu palabra. Y esta seguridad que tú tienes, dice a continuación, es una convicción, aunque tú no lo estás viendo. Muy bien, vamos pues a tratar de explicar más claramente esto. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Con lo futuro y con lo invisible. Porque es algo que esperamos en el futuro, ya sea en 3 horas, 4 horas, mañana, pasado un mes, un año, no sé. Y al mismo tiempo es algo que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. En el momento en el que nosotros veamos algo, ya no es fe. Porque la fe está relacionada con lo invisible. En el momento que lo veo, ya no es fe. Por eso cuando alguien dice, si yo veo un milagro, voy a creer. Esto es la antítesis de la fe, porque es totalmente lo contrario. Primero tenemos que creer, como lo vamos a ver, para ver. ¿Me están siguiendo? No es ver para creer, sino creer primero para que después puedas ver la gloria de Dios manifestada. Muy bien. La fe es la certeza, es una seguridad de algo que esperamos y es una convicción de algo que nosotros no vemos. Esta certeza, ¿quién nos las da? Porque necesitamos una certeza y necesitamos una convicción para que nuestra fe sea sólida y esté basada en un buen fundamento teológico. Esta certeza nos las da la Biblia. Porque solo en la Biblia puedes encontrar las promesas que son futuras para nosotros. Dice Dios, si tú siembras escasamente, recoges escasamente. Si tú siembras abundantemente, recoges abundantemente. Si tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, no te imaginas las bendiciones que vendrán sobre tu vida. Si tú no amas a tu esposa como te estoy mandando en la palabra de Dios, las promesas mías que te tengo preparadas, no las vas a poder ver. Porque no has creído. Porque para que puedas ver la bendición en tu matrimonio, para que puedas ver la bendición en tu noviazgo, para que puedas ver la bendición económica en tu vida y en tus negocios, antes tienes que creerle a Dios y poner en práctica o en acción lo que Dios dice en su palabra. Y la convicción, ¿quién nos las da? El Espíritu Santo. Entonces tenemos íntimamente relacionadas a la Biblia con el Espíritu Santo. No podemos jamás divorciar al Espíritu Santo de la Biblia, ni la Biblia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo es un espíritu de santidad, ¿verdad? Es el espíritu de verdad. Es el consolador. Entonces, si yo tengo al Espíritu Santo y quiero caminar con el Espíritu Santo y Él es santo, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Para que yo camine con el Espíritu Santo, tiene que haber santidad en mi vida, porque Él es santo y me toma de la mano. Pero el momento en el que yo camino sin santidad o comienzo a caminar en pecado en la vida, inmediatamente rompo mi comunión con el Espíritu Santo. Me suelta. Es tan sensible como una paloma el Espíritu Santo. Inmediatamente vuela. No se hace a un lado y me encuentro caminando yo creyendo que Dios está conmigo, creyendo que el Espíritu Santo está conmigo y estoy caminando en la carne. Es lo que se llama caminar en la carne. Y la carne es muy consagrada, La carne es muy religiosa. La carne adora a Dios y
Dios y por acá y por allá, y sin embargo podemos hacer muchas cosas sin la ayuda de Dios en nuestra vida. Muy bien, veamos ahora que entonces la fe está relacionada con dos realidades eternas e invisibles, con Dios y su palabra. La verdadera fe bíblica está limitada a la Biblia. En otras palabras, hace algún tiempo recuerdo que unas personas me dijeron: Armando, ¿por qué eres tan incrédulo? ¿Por qué no crees que el orito que está cayendo del cielo lo manda Dios y las piedras preciosas que están cayendo en nuestra iglesia son de Dios? Y yo les contesté sencillamente: porque Dios no me manda a creer eso. Yo creo lo que la Biblia dice, pero el hecho de creer cualquier fenómeno o cualquier acción, aunque sea milagrosa, no implica que sea de Dios. Porque el diablo puede hacer fenómenos y puede hacer milagros también. Entonces no me pueden nadie catalogar, ni tampoco a ti clasificarte como que eres un incrédulo y no lo crees. Claro que lo creo, pero si está en la palabra de Dios. Pero si yo encuentro en Proverbios capítulo 2 que la Biblia me manda y me dice que busque la sabiduría y no las piedras preciosas y no el oro, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo con esas experiencias que se están manifestando en muchas iglesias? Que estas iglesias están tanto en la carne, que está ahora siendo engañadas. Pues quieren eso, quieren circo, maroma y teatro, quieren ver milagros, pues eso les voy a dar, como hizo Dios con los judíos en el desierto. ¿Quieren comida? Pues se las voy a dar hasta que les llegue hasta aquí. Y los atascó de codornices hasta que los volvieron al estómago. Este es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos busca que busquemos sabiduría y que no busquemos, ¿verdad?, las cosas que está cayendo ahorita del cielo. Y mira, hermano, digo, es más diamantina que nada, hombre, estás menso. La fe está relacionada, está íntimamente ligada a la Biblia. Nuestra fe no es un trapo ungido. Hermano, voy a ir al río del Jordán. Y cuando vaya a Israel, voy a meter una botellita, el agua del Jordán, y me la voy a traer y me la voy a echar cuando esté enfermo. O la voy a poner ahí, le voy a ya casi una veladora. Voy a traer agua del Jordán y me voy a bautizar del río Jordán. El agua del río Jordán y el agua del río Bravo, y el agua del río Nilo, y el agua del río Támesis en Inglaterra, es exactamente igual. El río Jordán no tiene propiedades milagrosas. Es el agua de un río donde hace 2000 años el Señor Jesucristo fue bautizado, pero el agua no tiene nada de milagroso. El río es como cualquier otro río, y el hecho que Jesús y el Bautista hayan bautizado ahí no significa que va a ser agua milagrosa. Estamos retrocediendo otra vez a Roma, a la agua bendita. Antes entraba a la iglesia y le metía la mano y me hacía por mí que agua bendita, porque le hicieron así y le atribuían propiedades milagrosas. Esto se llama hechicería. Esto es vulgar hechicería, atribuirle a un objeto, a agua, trapitos o cualquier cosa, poderes milagrosos. Esto es hechicería. Los brujos usan cosas y collares y amuletos, talismanes, patas de conejo. Todo eso está relacionado con el mundo del ocultismo, no con la Biblia. Y les hablo tan claro como el azul del cielo hoy en la mañana, sin tapujos y derecho y a la yugular. Ya no podemos andar con rodeos. Ya no podemos andar diciendo que tenemos que hablar al pan pan y al vino vino. Tú tienes que entender ya claramente qué es la fe. Y ya no estar poniendo un objeto como hace algún tiempo. Me vende un trapito y ahí va la gente y compra el trapito ungido. O te mando este anillo que lo compré en Jerusalén. O este collar que tiene propiedades, y porque este predicador en tal parte lo anunció, y van y lo compran y se lo cuelgan y le atribuyen
propiedades milagrosas, o ponen el trapito debajo de la almohada y se les va a quitar el dolor de cabeza, o va a traer que la maldición se va a ir de su casa. Todo eso está relacionado con el mundo de la hechicería. Eso ya no es fe. Y esa hechicería está entrando a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Bueno, hace 2000 años en la iglesia de Gálatas, en Gálatas 5, versículo 1, el apóstol Pablo, si alguien no lo cree, les dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó para no oír la verdad? Y esa palabra fascinar en el griego es hechizar. La iglesia de Galacia estaba hechizada, estaba controlada por demonios que habían entrado en falsos maestros y pastores que esta iglesia tenía y que les estaba enseñando a los cristianos. Es que no es suficiente la muerte de Cristo, necesitas circuncidarte, no necesitas poner árbol de Navidad, no necesitas hacer estas cosas, necesitas ahora agregarle a la obra de la cruz algo extra. Cuando la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se finí, caput, se acabó, consumado es, no hay nada que agregarle a la muerte de Cristo para el perdón que hemos recibido. Tratar de, después de la gracia de Dios, decir que necesitamos hacer ciertas cosas para completar la obra de Cristo, estamos llamándole que fue incompleta la muerte de Cristo, y esto es una herejía. Hace algún tiempo, bueno, más bien no algún tiempo, hace algunos días, me entrevistaron en un programa de televisión. Y una de las preguntas que siempre me hacen en Colombia, en Guatemala, donde quiera que voy es, ¿qué se pierde la salvación? Siempre me preguntan esa pregunta. ¿Por qué? Porque el 65-70% de la cristiandad cree que se pierde la salvación. ¿De dónde sacaron esta doctrina? De un hombre llamado Jacobo Arminio, que enseñó, y porque hay 5 versículos de la Biblia, nada más 5 contra más de 500 versículos en la Biblia que enseñan que la salvación no se puede perder, además que es ilógico teológicamente. Entonces estos 5 versículos parecen enseñar que la salvación se pierde, como si que te borraré del libro de la vida y que te apartaré y la rama, Juan 15, serán cortados, etcétera, etcétera, que parece indicar que la salvación se pierde. O segunda de Pedro capítulo 2, 22 al 24, que el perro regresa a su vómito, la puerca lavada a lavarse en el lodo. Pero sin embargo, cuando estudiamos estos versículos, nos damos cuenta que los sacaron de su contexto. Miren, es tan simple como esto. Cuando una persona dice que se pierde la salvación, ¿qué está diciendo? Síganme con cuidado. Está diciendo que al llegar al cielo, Pedro le va a decir, a ver, Pancho Pantera, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Y tú le vas a contestar, por la gracia de Dios, más me porté bien. Igual a la salvación. Eso es lo que se está diciendo. O sea, que la gracia de Dios no fue suficiente. Ahora que ya soy salvo, necesito portarme bien, porque si no me porto bien, pierdo la salvación. Entonces, ¿qué salvación nos dio Dios? ¿Temporal o eterna? Dicen Hebreos 9 y Hebreos 10 que nos hizo eternamente perfectos y santificados. En el momento que recibes a Cristo, recibes la eternidad. Estamos ya en el reino de Dios espiritualmente. La eternidad está dentro de nosotros ya. Pero, y ahora en segundo lugar, ¿por cuántos pecados? Apunta todo esto para que te defiendas. ¿Por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? ¿Por los pasados, por los presentes o por los futuros? Por los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, si existe un pecado que diga que nos hace perder la salvación, Cristo tendría que volver a morir. Cristo tendría que volver a pagar por ese pecado que te hizo perder la salvación.
Porque la muerte de Cristo solamente te perdonó los pasados, pero los que tú cometas, tú eres responsable. Y si hay alguno que cometas, entonces Cristo tiene que volver a morir. Y entonces ya Cristo no murió por los pecados pasados, presentes y futuros, sino solamente por los pasados. Porque los que estás cometiendo, tendría Cristo que estar muriendo muchas veces para estar pagando por ellos. Ahora, si tú cometiste un pecado que te hace perder la salvación, la pregunta de los 64,000 pesos es, ¿cuál es, Pancho? ¿Qué pecado nos hace perder la salvación? Dice 1 Juan, ¿la sangre de Cristo nos limpia? Solo de algunos. Eso dice, ni el homosexualismo, ni el divorcio, ni el transexualismo, ni el robo, ni el crimen, ni el asesinato, ninguno de estos pecados es el pecado imperdonable. Ninguno de estos pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que no tiene perdón no lo pueden cometer los cristianos, solo los no cristianos, que es la blasfemia contra el Espíritu, rechazar la gracia de Dios, Hechos 7, 51 y 52, que es el pecado que cometieron los fariseos. Que después de oír al Hijo de Dios, después de oír la predicación de la palabra, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Pero un cristiano, 1 Corintios 12:2, no puede por el Espíritu ni siquiera blasfemar o maldecir al Espíritu Santo. Antes de ser cristianos, todos blasfemamos el nombre de Dios. Todos blasfemamos contra el Espíritu Santo antes de ser cristianos, ¿no es verdad? Todos cometimos pecados tremendos. Ahora, cuando nos muramos, otra pregunta, cuando nos muramos, ¿cuántos van a morir perfectos? ¿Dónde está San Anastasio por aquí? O Santa Rita de Casia. Cuando muramos, vamos a morir en pecado. A lo mejor hoy en la mañana le grité a mi esposo y me muero a las 2 de la tarde, ya me morí en pecado. A lo mejor hiciste una mentira a las 3 de la tarde y te da un ataque al corazón a las 7 de la noche, ya te moriste en pecado. Te pasaste un alto, ya te moriste en pecado si chocas. Todos nos vamos a morir con algún cierto de pecado, pero esos pecados ya fueron puestos en la cruz del Calvario. Entonces tendríamos que ir al purgatorio para pagar por esos pecados con los que morimos y no los pudimos confesar. Todo esto es absurdo y irracional teológicamente. Y podemos continuar así con los pactos, con la gracia. ¿Qué es la gracia, no? Entonces decir que se pierde la salvación es decir que es la gracia más portarme bien o hacer buenas obras para poder entrar al cielo. La fórmula está equivocada totalmente. Estás reprobado químicamente en la teología. La fórmula es la gracia más nada igual a la salvación. Las buenas obras que nosotros hacemos no son para salvarnos. Ya Cristo pagó por todas mis malas obras, pasadas, presentes y futuras. Mis buenas obras que ahora hacemos, síganme con cuidado, Virgen del Socorro. Las buenas obras que nosotros hacemos después de la salvación solamente son para la entrega de recompensas o la pérdida de recompensas en el tribunal de Cristo. El cristiano ya no va a ser juzgado por sus obras en cuanto a la salvación, sino en cuanto a las recompensas. Y la fidelidad va a ser altamente recompensada por Dios. Un vaso de agua que hayamos dado, lo que hemos hecho en el nombre de Dios, pero no está relacionado ya con la salvación. Ya hemos sido justificados por la fe, ya hemos sido santificados y ya hemos sido glorificados desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que desenterrar otra vez la doctrina de la salvación en el siglo XXI y volverla a enseñar claramente, porque el pueblo de Dios en los errores en que está cayendo es por no tener bases teológicas firmes, doctrinales, de una doctrina elemental como la gracia y la salvación. Y por todos lados, porque todo el mundo lo cree, yo también lo creo. Demuéstramelo con la Biblia. Y lo voy a creer entonces.
Pero no voy a creer que porque todos creen que se pierde la salvación, yo voy a creer que se pierde la salvación. Yo te lo demuestro y se los dije en la televisión, tenemos el debate con el que quiera y se lo demostramos, ¿verdad? Que es absurdo seguir creyendo que se pierde la salvación. Ahora muchos dicen, bueno, como ya no pierdo la salvación, me voy a portar ahora sí, le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? Bueno, dice Gálatas 5:10 que fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. La persona que dice eso, con que no puedo perder la salvación, puedo hacer lo que quiera, no es salvo. No es salvo. Porque si tienes al Espíritu Santo, no vas a tratar de aprovecharte y tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Eso demostraría, Romanos 6, que pues pecaremos para que la gracia de Dios abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto con Cristo, ¿cómo vamos otra vez a pecar? O a tratar de pecar voluntariamente. Ya demostraría que ni siquiera tenemos la salvación. Bueno, esto es importante en relación con la fe. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de la fe en algunos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en primer lugar el Salmo 27, para que veamos cómo operó la fe en el Antiguo Testamento y tengamos bases más profundas acerca de nuestra fe. Vuelvo a repetir, la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. La antítesis de la fe sería ver, porque caminamos por fe, no por vista. La vista queda excluida de la fe. Y si camino por vista, está excluida la fe. Una de otra están excluidas. No pueden ser las dos verdad. O camino por fe sin ver, o veo y ya no camino por fe. ¿Está claro? Es muy importante aceptar este concepto. Si caminamos por vista, ya no necesito la fe. Si camino por fe, no necesito la vista. Cada una excluye, insisto, la otra. Esto es contrario a lo que el mundo dice. Ver para creer. Esa es la filosofía del mundo. Esa es la dimensión en la que el mundo se mueve. Nosotros hemos entrado a otra dimensión totalmente que dice lo contrario, que necesito primero creer para poder ver. Dice el Salmo 27, versículo 13, cuando David se encontraba afligido, perseguido por Saúl, sin trabajo, escondido en una cueva, criticado, sus hijos de David se volvieron contra él. Bueno, el pobre David, ¿verdad?, tenía todo tipo de tribulaciones, iguales a las que tenemos muchos de nosotros. Y David nos manifiesta y nos exhibe una verdad preciosa. Y dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado, me hubiera tirado la toalla, me hubiera yo desalentado, ya hubiera querido ya ni siquiera ser cristiano, ya ni siquiera quería ir a la iglesia, ya estaba harto. Si yo hubiera mantenido esta actitud mental, hubiera yo desmayado. Me hubiera tirado ya al suelo, ya no quiero ni siquiera vivir. Estoy harto de todo, de mis papás, de la iglesia, de esto, del gobierno. Y sobran cosas que nos pueden llegar a pensar esto. A menos que, repito, seas San Anselmo. Pero todo cristiano llegamos a estar, ¿verdad?, hasta, decimos vulgarmente en México, hasta el gorro. ¿No te has sentido así? No levante la mano. Porque estoy seguro que todos la levantaríamos. Si no has experimentado esto, lo vas a experimentar cuando estés casado, o cuando no estés, o cuando nazcan los hijos, o cuando nazcan los nietos, pero hay muchas épocas en la vida en la que nos llegamos a sentir tan oprimidos por los problemas que ya no quisiéramos ni siquiera vivir. ¿Quiénes son los suicidas? Las personas que
se les ha cerrado totalmente el mundo, se han sentido sin ninguna ventana, sin ninguna luz, sin ninguna esperanza, sin ninguna solución más que dejar de vivir. Escaparse por una puerta falsa. Y dice David que él había llegado a esa situación, y entonces encontramos lo que lo salvó: si no creyera. Si no creyera, ¿qué veré? Primero, ¿qué cosa? Creyó, y después venía la vista. Si yo no hubiera creído que voy a salir de esta situación y que Dios me va a mandar otro esposo, otro novio, que viene el trabajo, si yo no hubiera creído en las promesas de Dios, ya desde cuándo me hubiera aventado desde el puente hasta abajo. ¿Qué es lo que nos sostiene? Creer lo que Dios nos ha dicho. Esa es la fe, lo que nos ha dicho en su palabra. Hubiera yo desmayado si no creyese. Y dice 1 Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, cuando nos encontremos así, y créame que muchas veces al mes yo llego así en la noche, en la mañana cuando me levanto, con el Señor, cansado, ¿verdad? Con problemas, presiones emocionales, el mundo, el petróleo, la caída del dólar, problemas aquí, problemas allá, familiares. Bueno, sobran cosas para desalentarnos en la vida, sobran cosas para amargarnos, sobran cosas para desilusionarnos. Entonces ahí es cuando, en lugar de que te desmayes y te rindas y digas, tiro la toalla, me bajo del caballo, ya no quiero, andamos así con el caballo, cayéndonos del caballo. En ese momento recuerdo: oh Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, soberano. Y comienzas a sentir otra vez en el caballo y agarras las riendas. Señor, aunque no lo vea, y aunque vea todo que se está cayendo y no vea soluciones y vea el cuadro oscuro a mi alrededor, oh Dios, yo sé que tal vez hoy en la tarde o mañana veré tu bondad. Me vas a sacar del pozo de la desesperación, me vas a pintar un nuevo futuro, vas a solucionar mis problemas, y por eso sigo en mi caballo y rajámonos pinto, échele velocidad y vamos adelante. No te me rajes, México lindo y querido. No nos echemos para atrás. Vamos 2-0. Pues ya. Puro gringote de 1.90, 1.95. No, ya no la hacemos. ¿Cómo que no la hacemos? ¿Cómo que no? Ya, ándele, ¿cómo que no la hacemos? Y eso de veras nos infunde ánimo. Porque es un cuadro físico de lo que espiritualmente debemos hacer nosotros. Crecernos al castigo. Ya en el trabajo. Y nadie me quiere. Y me dicen risitos de oro, pero tengo nariz de corcholata. ¿Sabes una cosa? Bueno, ¿por qué comenzamos a sentirnos así? Porque estamos viéndonos en el espejo, porque estamos viendo la situación, porque estamos caminando por vista. Olvídate y desconéctate de lo que ves y lo que por tus 5 sentidos entran, y conéctate con la palabra de Dios. Diario ven a la Biblia en la mañana, cargar las pilas, la energía. Chupa la fuerza espiritual que Dios tiene para nosotros, que es la que nos va a sostener. Nos separamos de la Biblia y nos vamos al suelo. Hebreos 11:27, otro ejemplo en el Nuevo Testamento de Moisés. Hebreos 11:27 dice así: por la fe, por creer lo que Dios había dicho, porque la fe nunca la desconectemos de la Biblia, por creer lo que Dios ya había revelado en su palabra en el Antiguo Testamento. Moisés dejó Egipto. Si él hubiera sido guiado por sus emociones, vean ustedes,
el temor, que es el más grande enemigo de la fe. El temor. El temor es la antítesis de la fe, es lo opuesto de la fe. Si Moisés hubiera dicho, el rey, si me voy me va a mandar los soldados, me mata, me corta la cabeza, él es el emperador de Egipto. Pero Moisés no vio al emperador de Egipto, no el temor que comenzó a meterse, porque el temor así entra como la termita, ¿verdad? Y comenzamos a sentir así que, y el temor, y comenzamos hasta a sudar frío, y comenzamos a temblar por el temor, y saldrá esto, y saldrá de la operación mi abuelita, y podremos, y dejamos que nos domine esta emoción, comenzamos a alejarnos de Dios, y comenzamos a perder el poder de Dios que está viviendo por fe. Moisés dijo, antes de tenerle miedo al faraón, antes de tener miedo a su abogado, antes de tenerle miedo a mi suegro, antes de tenerle miedo a mi ex esposo, antes de tener miedo de nada ni de nadie en este mundo, tengo temor de Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. No vio el temor del emperador, los ejércitos que tenía, y dejó Egipto. No fue gobernado por el temor, sino creyó lo que Dios le había dicho y venció sus emociones. Porque se sostuvo como viendo físicamente a Dios. ¿Eso dice? Ese está en tercera de Pancho 3:1. Porque se sostuvo viendo algo que no se veían con sus ojos, ni se experimentaba empíricamente con sus 5 sentidos. Se sostuvo por algo que nadie podía ver, pero él sí podía ver, y podemos ver los cristianos, que es a Dios. Viendo al invisible. ¿Con qué ojos lo vemos? Con los ojos de la fe. Es un par de ojos que el Espíritu Santo nos ha entregado que el mundo no tiene. Vemos no lo que vemos, vemos las cosas que no se ven, porque las que no se ven son más reales que las que se ven. Esto fue lo que hizo que Moisés se pudiera sostener. La fe nos capacita para ver lo que el mundo no puede ver. No hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. El mundo, terremotos, se cae. Ahora que fue el terremoto de Japón, no sé si vieron ustedes un video de los muchos que han pasado, que primero el terremoto, el tsunami y el puntillazo, la fuga de gas radioactivo. Y pasaron a una japonesita que era cristiana, como de 80 años de edad. Y está la japonesita en el video caminando y dice, aquí estaba mi casa. Y para todos lados estaba viendo, y ahí estaban mis hijos, y ahí vivía mi sobrino. Y se queda la japonesita como de 80 años de edad, sin nada ni nadie en el mundo. Ni una cobija donde acostarse. Y se hace así las cabezas y dice, pero tú me seguirás sosteniendo. Bueno, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Pero fue así una cosa, ¿verdad? Para poner una película. Ahí estaba mi familia, ahí estaban mis papás, ahí estaban mis hijos, mis nietos, aquí estaba mi casa. No hay nada. Imagínate, de la noche a la mañana quedarte sin familia, ni vecinos, ni papá, ni mamá, ni nada. Y levantar los ojos, pero tú me seguirás sosteniendo. Esa es la fe. Sostenidos viendo lo que no se ve, con los ojos y la seguridad y la certeza y la convicción de lo que Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, aunque se acabe todo a tu alrededor. Veamos ahora en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 39 y 40. Se muere Lázaro.
La familia de Lázaro eran las hermanas Marta y María. Marta es un ejemplo de la mujer afanada, María un ejemplo de la mujer que se acerca a Dios. Pero las dos nos representan a todos nosotros. No porque te digas Marta va a ser afanada, ¿verdad? Pero es un ejemplo solamente de que todos nosotros padecemos esta debilidad. De que muchas veces queremos ver para creer. Y tenemos que dominar esa tentación y ese impulso de nuestra antigua naturaleza. Entonces aquí en Juan 11:39, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, y ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás? Ahí está otra vez. Marta, tú no tenías que haber visto que se alivió ahorita. Hemos llegado al punto que lo dejé morir, porque Cristo dejó morir a Lázaro. ¿Se acuerdan que cuando le avisaron? Señor, Lázaro se está muriendo. ¿No hizo caso? Y era el mejor amigo de Jesús y la familia que lo hospedaba y le daba de comer a Jesús. Y tenía según un cuartito especial para Jesús cuando pasaba por ahí Jesús. Y no hizo caso Jesús. Y Lázaro se murió. Y ya que tenían 3 días, Jesús dice a los discípulos, vamos a donde está Lázaro. Y ahora sí, como decimos en México, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Pues ¿cómo que ya para qué? Pues eso decimos nosotros, pero no lo dice Jesús ni Dios tampoco. Y llega Jesús, los discípulos, ¿ya para qué, Señor? ¿Ya para qué? Ya pierdes tu tiempo. Y es que todo, dice Cristo, lo hice llegar a este punto. Y te estoy haciendo llegar a este punto donde pierdas tu trabajo, donde tengas esa enfermedad, donde pases esto. Estoy llevando las cosas al extremo para que cuando estén en el extremo, ahí pueda yo ser grandemente glorificado por tu vida. Yo cuántas personas he visto que se enferman de cáncer y que son sanadas y que dicen, Dios mío, hasta los médicos, pero esto es un milagro. Pero si no hubiera sido esa enfermedad, no hubiera sido glorificado Dios. Si no hubieras perdido tu trabajo y un trabajo te viene milagrosamente, ¿cómo podrías decir, Señor, solo tú pudiste haberme dado este trabajo? Fue un milagro. Así como ayer la selección mexicana fue un milagro que ganara. Pero aquí no se mete, ¿verdad?, la fe. O sea, 2-0 decimos, ya al 2-0, yo ya iba a pagar la televisión. La neta. Dije, ya, otra goliza. ¿Cómo nos vamos a levantar de un 2-0 con estos gigantones de gringos, verdad? Y cuando viene y te das cuenta, ¿no? Que, caray, digo, lo que no parece, se puede convertir en una realidad. Entonces muchas veces Dios deja que lleguemos a ese 2-0 y que parezca que todo está perdido. No está perdido. Porque Él es Dios y Él es alguien que ha dicho, no te dejaré, desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Podemos, aunque perdiere mi padre y mi madre, con todo Jehová no me dejará. Porque Él es nuestro sostén. Y le dice Cristo a Marta, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Tenemos que ver espiritualmente para poder creer. La gloria no puede venir hasta que no creamos. Por ejemplo, en el área económica, en el área matrimonial, en el área de relaciones sociales, en el área de nuestras amistades, en todo esto se cumple primero creer para ver. Dios le dice a los maridos, amen a su esposa. Tú amas a tu esposa sacrificialmente y comienzas a quitar todas las imágenes de otras mujeres de tu vida, etcétera, etcétera. Y ve Dios tu fidelidad mental y espiritual, porque los pensamientos no le engañan a Dios. ¿Qué hace Dios cuando un hijo está haciendo lo que la Biblia dice porque quieres agradar a Dios? Te bendice. No te imaginas cómo te bendice. Señor, pero que tú ya tiene 20 kilos de más, Señor. ¿Cómo tú? ¿No puedes cambiar una llanta vieja por una nueva? Como dicen en Guanajuato, ¿verdad?
Y sabes una cosa, que cuando estamos casados no es solamente la pasión. La pasión dura la luna de miel 3 o 4 días y dura también en el triunfo del amor. Pero todas esas pasiones que tú ves y esos enganches que se dan en esas cosas no duran. Y claro que nos seguimos besando y todo, ¿verdad? Pero entonces ya entras al matrimonio y entras a un nivel donde no solamente es pura pasión, hay problemas y bajadas y comienzas a entrar a una madurez donde maduras con tu esposa y te das cuenta que es una relación que tiene que durar toda la vida hasta que la muerte nos separe, porque está basada en un cordón de 3 dobleces, que es Jesucristo. Entonces ya no está basada tanto en el físico como en una relación espiritual, porque los matrimonios que duran son los matrimonios que los dos son discípulos de Cristo. Cuando dos caminan hacia Dios, es como un triángulo. Dios está en la punta del triángulo y aquí está el hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer caminan los dos siguiendo a Cristo, cada vez están más cerca el uno con el otro, porque más cerca están de Dios. Y ya podemos vencer esas cosas de cámbiame, la verdad. O es que no vas a tener Miss México toda tu vida. ¿Qué querías, verdad? Que tu esposa te durara así. Tiene que llegar a los 50 años tu esposa, a los 60 años tu esposa. El cuerpo se deforma, igual él tiene panza de Santa Claus ya también, ¿verdad? Pero nos seguimos queriendo. Entonces nuestra antigua naturaleza demanda ver para creer, puesto que depende de los sentidos, pero no de la palabra de Dios. Y veamos en penúltimo lugar 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, versículos 17 al 18. Y dice el apóstol Pablo, esto es tremendo. Estamos tratando de encontrar la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en algunos pocos versículos. 2 Corintios 4, 16 y 17 al 18. Por tanto, otra vez dice Pablo, no desmayamos. Qué peligroso es darnos por vencidos. Qué peligroso es tirar la toalla en la vida cristiana. Qué peligroso es desesperarnos. Qué peligrosísimo es desanimarnos. Qué peligroso es. Porque cuando un cristiano es animado, se te viene una horda de demonios que van a agravar tu situación, se va a convertir en una cosa crónica en tu mente, vas a comenzar a sufrir unas depresiones. Las personas que sufren de depresión continua, todos somos deprimidos de vez en cuando, pero cuando somos deprimidos ya 3, 4, 5 días deprimido, estás bajo ataque del maligno, porque el fruto del Espíritu es paz, gozo y amor. ¿Por qué has llegado a esa situación que estás así, que ni te toquen porque brincas? Porque tienes una semana, 2, 3 semanas que te soltaste la palabra y comienzas a desmayar porque no estás aferrado a la palabra de vida. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Saben ustedes que lo peor que existe para una persona es verse en el espejo? Bueno, claro que tenemos que peinarnos, ¿verdad? Y rasurarnos, etcétera, etcétera. Pero cuando ves, ya tengo 50 años, viejito, ya. No, ya tengo 70, ¿ya para qué? Ya voy de salida. ¿Cómo que vas de salida a los 70 años? Ya tengo 80, ya voy de salida, ¿ya para qué? ¿Cómo que vas de 80? A los 80 años Moisés fue llamado por Dios. A los 80 años Caleb le dijo a Josué, dame más montañas para conquistar. Cuando comenzamos a vernos físicamente, no, pues es que dicen que a los 60, a los 70 se deteriora el cuerpo. Eso dice la ciencia, pero dice uno de los salmos que cuando nosotros confiamos en Dios, seremos fructíferos como las palmeras, tendremos fuerzas como las del búfalo y creceremos como los cedros del Líbano para continuar anunciando la justicia de Dios. ¡Qué
qué viejo ni qué viejo. Dejemos que nuestro cuerpo se siga desgastando. Yo les he hablado tantas veces de nuestra abuela materna que murió hace algún tiempo, de 97 años de edad. Mi abuelita, 97 años de edad, no usaba bastón. Nunca se convirtió a los casi 80 años de edad, después de haber sido 30 años presidente de la Acción Católica de México. A los 80 años de edad, vivió todavía 17 años más a los 97 en sus 5 sentidos. Y se levantaba a las 7 de la mañana, se emperifollaba y se ponía su loción Sanborns, se cubría todo, ¿verdad? Y caminaba, era la loción famosa en aquel tiempo, ¿verdad? Y la más barata también. Y estaba a los estudios y la llevaba a los estudios en la mañana y en la tarde. ¿Ahora dónde vamos, hijito? Me decía a las 5 o 6 de la tarde el domingo. Le digo, abuelita, tú a tu casa y yo a la mía, le decía. Porque todavía se quería, traía cuerda a los 95, 96 años, traía cuerda todavía. Porque, a ver, y vamos a ver una película mejor de Walt Disney, ¿no? Y llévame a cenar. Abuelita, que me desgastas, abuelita, me dio más de 50 años de edad. Pero ¿qué era lo que la sostenía ella? Y que nunca, siempre el gozo, siempre contenta, ¿verdad? Regañando a todos y por aquí y por allá. Se parece mucho a mi mamá, ahorita ustedes la conocen, a la generala y mi mamá, ¿verdad? Sobre todo los que van a Liti, pero esa es energía que necesitamos tener. Y no estar, ya tengo, cacle, 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 cacle. El interior se va renovando. Y este cuerpo corrupto vas a echar a los gusanos y al panteón y vamos a resucitar. Así como una semilla contiene un árbol y fruto y ramas, esa semilla, ahí está todo. Así cuando se siembra va a resucitar en un cuerpo glorificado. Y nos vamos a ver, y cuál cacle, ni qué nada, ¿verdad? Sino que tenemos que mantener esa energía y esas fuerzas, esas ganas para vivir para Dios.